Esref Tek ya no estaba cuando las balas le rompieron los pulmones y las entrañas. Hacía rato que había decidido no huir. Tal vez porque no temía a la muerte, tal vez porque necesitaba demostrarlo, o quizá porque en el fondo llevaba tiempo coqueteando con ella. Yo lo conocía desde hacía solo 4 años y 7 meses, y, desde el primer día, me había tratado como a un hermano. Cuando lo mataron dejó tras de sí casi $1.000 millones, unos pocos hombres a los que quería como a su propia sangre, y una historia de amor que la gente contaría en susurros durante años. A veces me duele pensar que hasta en su último aliento seguía siendo escandalosamente guapo. La vida de Esref acabó así, pero empezó muy diferente. Muchos años antes se enamoró de una chica a la que llamó Sueño. La vio una sola vez, de lejos, y sin embargo su rostro se le quedó tatuado en la memoria. Recordaba la forma de sus ojos, el arco de sus labios, la armonía de su nariz con el resto de la cara. Nunca supo su verdadero nombre, solo la buscó por todas las calles de Estambul como un loco que persigue un fantasma. Nadie creyó que un muchacho casi niño pudiera amar así a alguien que ni siquiera conocía, pero él sí. Pasaron décadas. Mientras otros amores se secaban, el suyo seguía ardiendo bajo la ceniza. Entre negocios sucios, cárceles y noches de whisky, Esref volvía mentalmente a aquella esquina donde la había visto por primera vez, convencido de que el corazón solo ama una vez. En su mundo, sobrevivir era cuestión de lealtad. A su lado estaban 3 hombres: Gurdal, capaz de pasar de la risa a la violencia en un parpadeo; Muslum, veterano de guerras lejanas; y Faruk, el profesor, maniático del lenguaje y dueño de una cabeza fría cuando los demás se dejaban llevar por la rabia. Los 4 trabajaban para una organización llamada Los Huérfanos, dirigida por el legendario Yaqub Baba. Solo entraban quienes no tenían a nadie en el mundo. Yaqub recogía niños de la calle, les daba techo, y a cambio, los convertía en piezas de una maquinaria silenciosa de contrabando, armas y dinero negro. Esref había llegado ahí de crío, al borde de dormir para siempre en una sala de juegos donde nadie quería ni dejarlo entrar. Yaqub le dio un plato de comida, una cama y una familia. Durante años le repitió que algún día se sentaría a su mesa como heredero del trono, hasta que apareció otro niño que le cambió todos los planes. Con el tiempo, Esref se convirtió en el más listo y el más peligroso del grupo. Hoteles, casinos, negocios en toda Europa. Era el rostro sonriente de un imperio ilegal. Aún así, vivía como si cada día fuera prestado. Nadie lo decía en voz alta, pero todos sabíamos que dormía poco y que había algo roto en él desde que perdió de vista a su sueño. Mientras tanto, lejos de todo eso, una joven llamada Nisan luchaba para sostener a su hermana pequeña, Afra. Habían perdido a sus padres en un terremoto, y desde entonces, Nisan encadenaba trabajos miserables y escenarios pequeños, cantando donde la dejaran. Afra era impulsiva e incapaz de medir el peligro. Se metió con el chico equivocado, un niño rico violento. La noche en que él intentó forzarla en la escalera de su casa, Afra, presa del pánico, lo empujó. Él cayó. El golpe fue seco, definitivo. Cuando Nisan llegó, el muchacho ya no respiraba. En cuestión de minutos, entendió que la justicia no sería justa. La familia del muerto era poderosa, ellas eran 2 huérfanas pobres. Desesperada, tomó la decisión de proteger a su hermana a cualquier precio. Limpiaron lo que pudieron, salieron de la casa y creyeron que lo peor había pasado. No sabían que alguien las observaba. Una comisaria llamada Idem llevaba años intentando derribar a los huérfanos, y, al ver el vídeo donde Nisan cantaba, recordó otro informe. Investigó, ató cabos y se cruzó con la muerte de aquel chico. Cuando interrogó a las hermanas, comprendió enseguida que Afra se había defendido. Podía entregarlas y cerrar un expediente fácil, o podía usarlas para atacar algo mucho más grande. Les ofreció un trato envenenado. O Nisan entraba a trabajar en el hotel de Esref para espiarlo, o Afra iría a prisión, y la historia de la defensa propia desaparecería bajo un océano de abogados caros. Nisan aceptó, no por valentía sino por miedo. En una sola noche su vida
pasó de cantar en bodas baratas a caminar sobre el filo entre la policía y la mafia. El primer encuentro real entre Nisan y Esref ocurrió en un ascensor del hotel, justo antes de una boda de un clan poderoso. Él la miró de reojo, tratando de comprobar si llevaba en el cuello la marca que había imaginado durante años en su sueño. No estaba. Esa chica no era la de sus recuerdos, pero algo en su voz le movió una zona que creía muerta. Más tarde, en el salón lleno de invitados, unos primos del novio sacaron armas porque Nisan se negó a cantar una canción que no conocía. Ella pensó que iba a morir allí mismo. Entonces apareció Esref, tranquilo, y les plantó cara sin subir la voz. Les recordó que en su hotel no se apuntaba a nadie con un arma, menos a una mujer. Cuando se llevaron la pelea al aparcamiento, su gente redujo a los agresores a golpes. La fiesta continuó, pero una guerra silenciosa comenzó esa noche. Los de la otra familia querían sangre. Exigían que Esref se disculpara públicamente. Yaqub Baba, enfermo de un cáncer que ocultaba a casi todos, intentó manejar la situación. En su mesa, delante de todos, preguntó si de verdad habían llamado bastardo a su muchacho. Cuando supo que sí, cerró la discusión con una orden que nadie se atrevió a cuestionar. Nadie se disculparía con quien manchaba el nombre de un huérfano. Mientras los hombres se preparaban para el siguiente movimiento, Nisan empezaba a sentir el peso de su doble vida. Por la noche cantaba frente a desconocidos, vigilada por cámaras invisibles. Por el día respondía a las preguntas de la policía y aprendía nombres y horarios. Sin embargo, algo inesperado sucedió. Cuanto más conocía a Esref, menos encajaba en la imagen de monstruo que le habían pintado. Era duro, sí, frío, calculador. Había matado a gente que lo traicionó. Pero también compraba campos de fútbol para niños sin padres, pagaba tratamientos médicos en silencio, visitaba tumbas ajenas como si fueran de su propia familia. Nisan no sabía si estaba frente a un verdugo con conciencia o ante un niño que nunca dejó de estar herido. Del otro lado, los socios de Esref mascullaban traición. Algunos le envidiaban el lugar junto a Yaqub, otros tenían deudas secretas con hombres peligrosos. Mientras los huérfanos repetían su juramento de no abandonar jamás a los suyos, cada uno empezaba a imaginar qué haría si el viejo Baba moría y el trono quedaba vacío. En ese futuro, Esref podía ser rey o podía ser el primer cadáver de una nueva era. Esa fue la última etapa de su vida, un círculo que se cerraba. Había empezado siendo un niño sin nadie, y ahora mandaba sobre una familia de huérfanos armados hasta los dientes. Había amado una sombra durante décadas, y, justo cuando otra mujer tocaba la misma herida, los enemigos afilaban las armas. Cuando aquella noche aceptó ir desarmado al lugar donde lo esperaban, todos dijimos que era una trampa. Él lo sabía mejor que nadie, y aún así no llamó a nadie. Subió al coche, se abrió la camisa como si el aire frío pudiera ser el último abrazo de la vida, y se marchó hacia su cita final. Por eso, cuando las balas le atravesaron el pecho, a ninguno nos sorprendió que no hubiera intentado protegerse. Tal vez, después de tantas pérdidas, la muerte era el único pacto que no pensaba traicionar.